Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos una vez más. Soy Alejandro San Francisco y estamos en Historia, Libros y Banderas este primer sábado de agosto de 2023. Y tenemos a un destacado invitado, una persona muy conocida en el ambiente nacional, el sociólogo Alberto Mayol. Alberto no solo sociólogo, sino que además tiene estudios de estética, estudios de posgrado en sociología y en ciencia política, y ha escrito numerosos libros de gran interés sociológico, pero también político y de actualidad. Entre ellos uno muy polémico, pero exitoso, que fue El derrumbe del modelo hace algunos años. Sin embargo, hoy lo hemos invitado, aprovechando su estadía en Chile, ya que él está residiendo en España, en Valencia, para conversar sobre este libro, Big Bang, Estallido Social 2019, Modelo derrumbado, Sociedad rota, Política inútil. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde el 2019, pero sigue siendo un hito crucial. Primero que todo, Alberto, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Gracias a ti, Alejandro, un gusto estar acá. Alberto, yo quería partir por el principio. ¿Cómo nació este libro? Porque una cuestión que impresiona es que primera edición, diciembre de 2019. Esto es un flechazo. El sábado 19 de octubre, que estaba de cumpleaños mi hija, teníamos organizado el cumpleaños, felizmente lo habíamos organizado temprano, así que alcanzamos a hacerlo. Se decreta el estado de excepción y en ese momento estamos ordenando las cosas y me llega una llamada telefónica de una persona que no soy ni amigo ni nada, de una persona que con la cual he tenido varias reuniones por temas de trabajo, que es de derecha, ¿ya? Y me dice: Alberto, supongo que ya estás escribiendo el libro. Entonces le digo: ¿por qué? No, me dice, porque bueno, lo que pasó es, tú decías que esto no resistía, que había un tema de legitimidad muy grande y que esto necesariamente iba a colapsar de alguna manera, entonces me imagino que ya estás escribiendo el libro. La verdad es que todavía no lo pienso, de momento considero que esto es una muy mala noticia, ¿no? Sociológicamente hablando, es como un infarto, digamos, pero no había pensado en eso. Bueno, piénsalo, porque yo que tú me pongo a escribir el libro. Lo pensé un par de días y el miércoles siguiente, de la siguiente semana, tomé la decisión de embarcarme en ver cómo escribía el libro. Yo tenía obviamente mucho material, había investigado mucho, pero tenía que construir el argumento en torno a lo que significa un estallido, sobre lo cual en general, cuando uno habla de protestas en ciencias sociales, hay un error que se comete a mi juicio, que es una discusión que he tenido con muchos colegas, que es que se habla, entonces se recurre a la teoría de los movimientos sociales. Y la teoría de los movimientos sociales es como, un estallido social es como un choque y lo otro es como hablar de un auto. Entonces a mí no me gusta usar esa teoría. Entonces, cómo lo enfocaba era un gran problema. Y así en ese esfuerzo de enfoque me pongo a escribir el libro y bueno, le dediqué muy pocos días, pero muchas horas, obsesivamente hasta lograr configurarlo. Así que efectivamente en un mes lo tenía escrito. Y después ya lo que se demora la impresión y esas cosas. Ahora, hay una cosa clara, que efectivamente tú tenías mucho investigado, sí, mucho pensado, y esto en alguna medida, lo que te dijo tu amigo, es una continuidad del derrumbe del modelo. Sí, por supuesto, pero en el fondo habían hipótesis que yo venía trabajando, pero que nunca habían tenido una manifestación empírica tan clara. Y esas hipótesis yo no las había elaborado. Entonces tuve que meterme fui a buscar aquellos elementos que ya había trabajado un poco en el derrumbe y sobre todo en los alrededores del derrumbe. Los fui a buscar allí
pero eso no estaba sólido todavía. Entonces me tuve que meter ahí a construir esas herramientas, pero claro, pero la data, o sea, para mí el giro fundamental es meterse mucho en la economía de los hogares. El giro fundamental es encontrar conceptos relativos al malestar social más claramente definidos. Nosotros habíamos trabajado algo de eso, pero habíamos trabajado no la conceptualización, sino que los problemas físicos, o sea, en qué lugar está el malestar, cuál es su posición, en qué dirección va y a qué velocidad se mueve. Esos problemas los habíamos trabajado con mi equipo antes, pero conceptualizar el malestar, debido a que no hay una teoría unificada, por decirlo así, del malestar, era un problema. Entonces me fui metiendo en ese tipo de cosas y fue un desafío intelectual muy, muy interesante. Fue un libro que me entretuvo mucho. Bueno, y además que tuvo la gracia que me salió relativamente organizado, porque a veces los libros se te desarman y tienes que empezar ahí a reestructurar. Entonces los libros son muy veleidosos. Te quería preguntar un par de cosas antes de entrar al libro mismo. ¿Qué crees tú que significó el 2011 las movilizaciones estudiantiles, para no hablar de autos, de los movimientos estudiantiles, sino que de la ruptura que significó el 2011 en el proceso que uno podría decir tiene un segundo momento, un momento clímax, el 2019? Por lo menos así lo veo yo y me parece que así se deduce tu libro. Claro. A ver, lo primero es entender que el 2011 es el inicio de la explicitación de una crisis. Ya iremos de qué tipo de crisis. Pero es importante entender, y yo aquí uso siempre a Aristóteles para estos efectos, de que el concepto de crisis nosotros lo usamos de una manera que es equivocada. La crisis, para decirlo en la tragedia griega, es el momento en que Edipo se ha casado con su madre y ha asesinado a su padre. En ese instante la crisis ya ha ocurrido, pero Edipo no lo sabe, por tanto, y nadie lo sabe, por tanto, no hay nada manifiesto, pero ya ha ocurrido. Los hechos importantes ya ocurrieron. Para el momento que nosotros llamamos crisis, Aristóteles tiene un nombre, que se llama reconocimiento, que es el momento en que te das cuenta de lo que ha ocurrido, momento en el cual Edipo se saca los ojos, ¿no? Nuestro 2011 es el reconocimiento, por tanto la crisis comenzó antes. En 2019 nos enteramos que probablemente la crisis tenga mucho que ver con el ingreso de los hogares y con el hecho de las malas políticas públicas de respuesta a los problemas de los hogares. Y eso se manifiesta fundamentalmente en el Transantiago 2007, que termina el 2019 en Evade, ¿no? Ese es el ciclo, por decirlo así, el ciclo básico, con su punto clímax el 2019, y por tanto todavía no salimos de ahí, porque recién pasó el clímax y no hemos sido capaces de otorgarle respuesta a ese proceso. El 2011, entonces, es la primera manifestación sintomatológica, por tanto era muy importante porque si a ti te da un preinfarto y no vas al médico, vas a tener un infarto. O sea, no hay ninguna posibilidad de que no tenga un infarto en un tiempo X. Y lo que pasó fue que la mayor parte del sistema político se convenció de que el 2011 era fiebre que se iba a quitar. Puso parchecito así. Claro, y de hecho el gobierno de Michelle Bachelet, que supuestamente iba a abordar parte del problema, se arrepintió al año y dijeron, no, en realidad esto se administra de otra manera, y volvieron atrás. El segundo gobierno de Piñera no tuvo ninguna prolijidad respecto a eso, más bien pensó en cómo proyectar el país a nivel internacional y con él su figura, en fin, entró en otra tesis y se dejó de lado por completo esta discusión. Y entonces esa crisis de legitimidad, el mejor dato de la crisis de legitimidad política era súper simple. Lo normal, ustedes lo van a escuchar y es como obvio, ¿no? O sea, estas cosas son muy obvias. Es que si un gobierno de derecha va subiendo, la oposición de izquierda vaya bajando su aprobación. Si un gobierno de derecha va cayendo y su oposición de izquierda va subiendo, entendemos que es normal. Pero ¿qué pasa si el gobierno de derecha baja y la oposición baja exactamente igual que el gobierno de derecha? ¿Y qué pasa si el gobierno de izquierda baja y la oposición de derecha baja exactamente igual que el gobierno? Significa que no hay sistema político, que lo que hay es una élite política que está
siendo evaluada en su conjunto. Eso ya estaba ocurriendo el 2010. Y entonces la gestión debía ser conjunta. Y esa gestión no se hizo y no se entendió, y eso revela una crisis de legitimidad porque todos cayeron. Eso me lleva a una segunda pregunta introductoria que me parece muy, muy claro, y te lo he escuchado en alguna oportunidad, pero en la década del 10, por decirlo incluso un Sí. poco antes en algunos casos, se produce una crisis como la que tú Parecido. señalas, que podríamos llamar del sistema político, de los partidos, de los presidentes. Bachelet 2 no es Bachelet 1, Piñera 2 no es Piñera 1, marcan menos del 20% Exacto. durante muchos meses. El Congreso Nacional marca menos del 10%, los partidos políticos marcan menos del 10%. Uno podría decir, ya, pero ese problema es político, el país va funcionando. No, pues, los empresarios tienen problemas, la Iglesia Católica tiene una crisis tremenda, Así es. o una explicitación de También la el crisis. 2011, enero de 2011. Así es, y lo mismo pasa con la Fuerza Armada, incluso Carabineros, que se ha recuperado, pero tuvo un momento muy, muy malo. ¿Cómo le juega al sistema o al país que estos referentes de liderazgo, autoridad, hayan caído tanto en estos años? Si uno mira esto bien cenitalmente, es bastante evidente que ya da lo mismo la casuística específica de cada caso. O sea, si Carabineros cree que se recuperó, está equivocado. Como si la izquierda creía que en la convención tenía todo, estaba equivocada. Como si los republicanos creen que hoy día tienen todo el poder en el Consejo, están equivocados. Están equivocados por necesidad, porque la ciudadanía está moviéndose a merced de unas mareas gigantes. ¿Ya? La opinión pública se fija en las marejadas. Las ciencias sociales, las humanidades tratan de entender las mareas. ¿Ya? Esta marea es una marea muy significativa. Tú decías, hace 100 años pasó algo parecido. Efectivamente, y esa crisis, analicémosla muy bien, porque esa crisis, ¿cuándo se resolvió? Podemos discutirlo. Iniciado los 40, se estabilizó un poco, pero en rigor los actores del pasado siguieron siendo los actores principales. O sea, finalmente todos los gobiernos tenían que lidiar con la problemática de qué hacían con dos antagonistas del sistema político, que eran Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo. Cuando uno estaba de ministro, el otro estaba exiliado, y viceversa. Y si uno estaba de presidente, el otro no podía estar en el país tampoco. Entonces, y eso termina recién en el año 60, que es un momento donde hay un giro, a pesar de que es, entre comillas, un triunfo de un Alessandri, ¿ya? Pero hay un giro, ahí cambia el proceso. Tiene nuevas coordenadas, más internacionales probablemente, más vinculadas al mundo, más globalizadas, por decirlo en el lenguaje actual. Entonces, pero una crisis muy larga, y una crisis existencial del país, no una crisis así como no, que no tenemos plata, ¿no? Es una crisis de sentido, que es muy parecido a la situación nuestra. El 2011 fue el mejor año de aumento de los ingresos de los hogares, de todo lo que hay medido en la CACEN. El mejor año. Y ese año tú tenías un gobierno en el suelo y una crisis enorme. O sea, si eso no significa algo, ¿no? O sea, es Chile ganando la Copa América y la gente queriendo echar al técnico. Claro. Es que yo creo que ese tipo de consideraciones de la magnitud de las contradicciones que estamos viviendo es algo frente a lo cual no ha habido plena conciencia. Ahora, esa falta de conciencia incluso se podría manifestar en cierta ceguera. Una cosa que llama la atención de tu libro, pero que nuevamente es bastante obvio cuando uno lo mira más profundamente, es que frente a los 30 pesos se creyó que el problema eran los 30 pesos, o sea, un problema meramente económico, y se quiso enfrentarlo como una fórmula policial. Sí. Cuando el tema, dices tú, es mucho más complejo que eso. Y está pasando en todo el mundo que los sistemas políticos, muy pedestremente, mandan a la policía a resolver sus problemas. Entonces dicen, no, pero es que esto es delincuencia callejera, vaya a la policía. Y al no haber una solución política, primero las policías quedan en cuestionamiento institucional y se politiza la policía, que es lo peor que te puede pasar. O sea, la gente de un lado dice viva la policía, la otra maten a la policía. Entonces, instituciones que tienen que estar en una posición neutra salen de aquello, ¿ya?
el error de Piñera respecto a Bielsa genera que el fútbol pase a ser parte del escenario de conflicto político. Bielsa ganaba un partido en segunda división en Inglaterra el fin de semana y era un problema para el gobierno en Chile. Entonces, eso es construir un recurso en contra permanentemente. Pasaban cosas así, han pasado cosas así. Pasó con la iglesia. La iglesia, ¿cuántas veces había una caída, una crisis política y el gobierno de turno iba y armaba una comisión, metía a la iglesia y se respiraba? Tenías 3 meses, 4 meses para resolver el asunto con tranquilidad. Lo perdiste. Te has ido descapitalizando como sistema político. Y no está la capacidad de entender que efectivamente esto tiene que tener una mirada un poquitito más cenital, más abierta, con más... Mira, yo echo de menos... se han filtrado noticias de ministerios y cosas así. Y hay una sola cosa que es clara en esas reuniones. Que sobre la mesa no hay ningún informe. Interno, externo, una consultoría. No hay nada. No hay un papel que sistematice un dato. Y eso es preocupante. No, parecen puras tincadas o cosas por el estilo. No, es que mira lo que dijo Rafael Bielsa. Pasaba en esa famosa audio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mira lo que dijo Rafael Bielsa. ¿Cómo es posible? Tenemos que vengarnos. Esa era la lógica. Oye, pero hay que decir que tenía razón, ¿eh? Sí, pues tiene razón. En la misma conversación dicen, tiene razón. Sí, pero no tenía para qué hacer esto. Nadie dijo, oye, quiero un informe de la Embajada chilena en Argentina que me diga si el gobierno está enojado o es Bielsa el que se mandó un papelón. Quiero saberlo eso. ¿Cuáles son los problemas reales y cuáles los secundarios? Claro. Etcétera, etcétera. Quiero un set de declaraciones de Bielsa anteriores para saber si esto es una línea recta donde él simplemente fue pasando del 2 Richter al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 8, o si fue simplemente de 2 al 8. Porque puede ser un exabrupto. Y lo llamamos a él, si vemos que es una cosa, lo llamamos al gobierno si es otra, no llamamos a nadie, nos quedamos callados. Te voy a dejar hecha una pregunta Sí. de un concepto que tú sí sistematizas. Tú dices, el 2011 había una dicotomía muy interesante, gratuidad no al lucro. Y el 2019 cambia, evade, Chile despertó. Eso. Quiero que hablemos de eso a la vuelta. Me encanta. Volvemos de inmediato con Alberto Mayol en Historia, Libros y Banderas. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos con Alberto Mayol conversando en Historia, Libros y Bandera a propósito de su libro Big Bang, Estallido Social 2019. Y te preguntaba, Alberto, por esta dicotomía que tú haces, que puede ser un juego de palabras, pero que es bien de fondo. El 2011, gratuidad no al lucro. 2019, evade, Chile despertó. Lo que yo veo en eso es una forma de bajar a la calle lo que viene a ser como el sentimiento social popular en ese momento. Claro, a ver, yo trabajo bastante con eso que se denomina más o menos sociosemiótica, ¿no? Porque se entiende que de la base de conceptos de una sociedad hay unos conceptos que están muy en el fondo, que son muy importantes. Y esos conceptos, bajo ciertas condiciones, emergen y se hacen explícitos. Y eso es relevante de entender cuando se hacen explícitos. Entonces, la discusión de gratuidad y lucro se configuró del siguiente modo. Los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, el grueso de los estudiantes, habían estado durante muchos años en contra de la gratuidad, totalmente en contra. Hasta ese año todavía en contra. Eso es lo primero que hay que dejar muy en claro. Y el año 2011, en el debate interno dentro de las universidades, cuando parten las tomas, los paros,
En ese debate interno empiezan a hacer una reflexión y llegan a la conclusión de que no, que están equivocados, que no tienen que ir por arancel diferenciado, tienen que ir por gratuidad. Y empiezan a plantear el tema de gratuidad. Y su opuesto son aquellas universidades que estarían lucrando en el sistema. La denuncia del lucro en la educación. Pero la ciudadanía no entendió lucro bajo esa lógica. Lo que entendió fue otra cosa. La ciudadanía, justo viene el movimiento estudiantil, aparece el caso de la Polar, junio 2011. Y el caso de la Polar viene a cerrar la experiencia, entre comillas, traumática respecto a una relación con el mercado que se había vuelto sospechosa a través del caso farmacias. Y el caso de la Polar viene con una masa de 800.000 personas involucradas, ¿ya?, a generar una crisis muy importante. Hablamos, en Chile hay 4 millones de hogares, 800.000 personas, lo más probable es que no sean del mismo hogar, ¿ya? Es bastante. Y eso genera una desconfianza radical y se convierte la palabra lucro en un sinónimo del abuso económico en el mercado. Bueno, esas dos palabras van a ser la clave del asunto. La gratuidad es que yo le pido al Estado que haga políticas públicas gratuitas. Y el no al lucro viene a ser la base con la cual tú dices, cuestiono la relación del ciudadano con el mercado. Eso se traduce en 2019 en evade, o sea, la gratuidad la hago por propia mano, no confío en el Estado. Es un momento anarquista, ¿ya? No una demanda socialdemócrata, es un momento anarquista. Y por otro lado, Chile despertó. O sea, el abuso ya ha sido revelado. El lucro ya ha sido revelado. Y por tanto podemos despertar de esto y hacer algo distinto. Entonces es un momento mucho más revolucionario versus el otro que era una demanda, una relación con el Estado en la cual incluso se reúnen con el presidente a una reunión. Ahora, ¿qué cambia? ¿Cuál es lo que tú llamas el ciclo de la crisis o la crisis? Pues tú en un capítulo refieres a varios autores que han tratado el tema por A o por B. Alfredo Yoñante, Eugenio Tironi, Marcelo Opliger, sí, Luis Larraín, sí, y otras personas que dicen, mira, esto va por aquí, esto va por acá, la crisis no es tal, sino que hay un problema puntual, hay una tremenda crisis y es sistémica. ¿Qué ocurrió en estos años en que efectivamente uno dice la cosa se fue deteriorando? Tú hablabas algo de la canasta familiar, sí, de cómo estaban los bolsillos de las personas, pero mostrabas, para terminar, esta contradicción del 2011, que nunca estuvieron mejor y sin embargo fue la mayor rebelión. Lo que pasa es que el malestar social es un bicho bien raro porque el malestar no es lo contrario del bienestar. Entonces, y eso genera una confusión. A ver, en Chile había un problema en los hogares y ese problema la política pública no lo detectó. La encuesta de presupuestos familiares no se ocupa de manera relevante en los gobiernos para diseñar las políticas públicas. Y sabes cuánto gana la gente, con qué vive. Lo sabes, ahí está. La encuesta de presupuestos familiares te dice que el 80% de la población en Chile gasta mensualmente más de lo que gana. Y eso significa que el crédito es muy importante para subsistir. Entonces tú tienes un sistema que mientras tu crecimiento económico es 4%, tu futuro puede financiar el pasado. Pero si tu crecimiento es 1,5, tu futuro no va a financiar el pasado. Entonces tienes un esquema que en algún punto se iba a deteriorar si perdías crecimiento. Y si además las tasas de los bancos subía el riesgo y tenías que subirlas por crisis externa o interna, ibas a tener otro problema. Entonces, ese cóctel era bastante evidente y nunca se resolvió. Entonces en el costo de la vida de los hogares había estrés financiero. Ok, pero tú me dirás, ok, pero eso es mecánica clásica, ¿no? Es Newton. Ya, pero vamos a la termodinámica. El problema es el siguiente. Ok, tenemos un problema que es una caja que se llena, se vacía, pero es una caja. Pero un momento, yo hago políticas públicas para remediar esto. Entonces digo, el 50% de la gente va a tener gratuidad. O sea, hasta los 550.000 pesos hogar. Pero yo gano 556.000 pesos, 6 lucas más. Ya no me toca gratuidad. ¿Qué me toca?
crédito con aval del Estado. Ya, o sea, tengo que pagar la carrera, no la pago al tiro, sino que me dan un crédito. Pero pago más. ¿Ya? No es lo mismo, pago más. Ok, el Estado avala y una serie de condiciones, pero si no lo pago igual me persigue. Y en ese momento no habían restricciones, como las que se pusieron después con Piñera, de que no podía ser más del 10% de la remuneración, del ingreso. No había protección. Entonces, tenías un porcentaje de la población que hasta el 85-90%, o sea, en el 90%, en el 10% más rico, hay personas que ganan hogar lo que valen 2 estudiantes de la universidad. Sin contar arriendo, sin contar nada. Lo que valen 2 estudiantes de la universidad. No pueden pagar a 2 hijos en la universidad sin perder todo su dinero mensual. Bueno, nadie había diseñado una política pública que pensara en eso. Cuando las políticas públicas se tornan absurdas respecto a los problemas que tú tienes, tú sientes que el sistema no funciona, sientes que todo choca y que detrás de eso hay una intención, porque tú ves una especie de sentido en todo esto. Y esa intención se traduce en una situación en la cual las contradicciones forjan una lógica que es interpretada como un acto abusivo, que tú no solo no le importas, sino que te están haciendo daño. Y esa sensación genera pérdida de legitimidad. Y la pérdida de legitimidad es el aceite del auto. No es el motor, pero es lo que evita que se caliente el motor. Y se te empieza a calentar el motor. Y cada tanto se te puede quemar. El estallido es cuando se te quema el motor. Y tienes que cambiar de motor. Y en ese sentido, ¿qué representa el clímax, el momento del estallido? Tanto en sí mismo, porque fue visto como un choque, una ruptura y todo eso, y en cuanto a su proyección futura. Y lo otro, tú por ahí hablaste de esta dicotomía reforma-revolución para el 2011. Yo considero que lo del 2019 fue una revolución, tiene todas las características de una revolución. Lo que ocurre es que fue una revolución fallida o está inconclusa. Sin líderes. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo. De hecho, si tú... Otra vez encontré una página en Guerra y Paz de Tolstoy, donde están discutiendo, están discutiendo sobre la Revolución Francesa. No nos olvidemos que las élites rusas eran prácticamente franceses. Afrancesadas, sí. Entonces, y eso es súper interesante respecto a la guerra actual, porque este es el momento menos occidental de Rusia en 4 siglos. O sea, es bien interesante. Pero bueno, entonces están discutiendo respecto a... Y la discusión es igual que la del estallido. Un sector dice, es que el problema es que hubo mucha violencia. Yo puedo entender los problemas que habían. Puedo entender que había que sacar a los reyes. Pero fue mucha violencia. Y otro sector le dice, sí, ¿y cómo sacabas a los reyes sin eso? ¿No? ¿Cómo lo lograbas sacar? Se logró algo muy importante. Se logró dejar en claro cuál era el destino, el horizonte de Francia. Entonces, esa discusión no tiene solución política en el caso francés hasta la llegada de Napoleón. Que Napoleón viene a decir, yo soy un emperador que encarna la voz del pueblo, soy el profeta. Que provoca otra discusión en Guerra y Paz, cuando estaban discutiendo ahí, dice, ¿y quién es Napoleón? El emperador de Francia. No, el hombre más grande de Europa. Claro, exacto. Son 2 posiciones sobre el mismo personaje. Exacto. Porque la fórmula napoleónica es una fórmula carismática imposible de imitar. O sea, puede ocurrir que aparezca... Lo que pasa con Bukele en El Salvador es napoleónico. Es la solución napoleónica. Pero es muy... Gaspar Rivas no va a lograr ser Napoleón, ¿me entiendes? O sea, no se va a convertir en Napoleón. Entonces esa es la situación, digamos, de un momento como ese. Claro, yo estoy de acuerdo. Es un entorno, es una explosión revolucionaria que al no tener ninguna posibilidad, es tal el nivel de desintegración social que no hay posibilidades de construcción de liderazgo en ella. Y por tanto, es necesariamente una revolución fallida, porque tiene toda la energía de la explosión revolucionaria, pero no tiene ninguna conducción potencial siquiera. No había posibilidad de generar una conducción potencial porque ni siquiera ya se había multiplicado incluso el ámbito temático. Ya no sabías cuál era el centro del asunto. Pero, por ejemplo, si hubiera triunfado la constitución de la Convención Constituyente, habría sido una revolución triunfante.
Lo que pasa es que hay una especie de suicidio asistido en la Convención Constituyente. Sí. Lo que pasa es que yo creo que tengo la impresión de que en general no había ninguna posibilidad de que eso, incluso ganando el plebiscito, vertebrara un proceso. O sea, ese proceso había nacido invertebrado. Y nace invertebrado porque básicamente el gobierno lo entrega, pero toma una decisión que es correcta por parte del gobierno de Piñera, que es no meterse en el proceso. Entonces no se compromete en la vertebración, tienen que hacerlo ustedes. Y el Frente Amplio era el llamado a vertebrar ese proceso y no lo hace. No lo hace, ni lo logran, y yo creo que ni siquiera lo intentan en rigor, salvo con una mirada sectorial. Las revoluciones no son sectoriales. Aquí hay una cosa que es bien importante. En Chile empezamos a pensar hace rato, lo digo sin denostación, lo digo, es una forma de pensar que es lógica en la gestión, pero que no es lógica en política. Nos pusimos a pensar como ingenieros comerciales. Entonces, el ingeniero comercial, en la vida, en la gestión económica, tú tienes un problema y para ese problema buscas una solución. ¿Ya? Y la solución concurre al problema. En la vida social no funciona así. La vida social la dividimos analíticamente, pero es un todo orgánico. Se mueve una marea y se mueve con todo. La revolución no es sectorial, es global. Es global. Y el proceso político es global siempre. Tú algunas cosas puedes lograr aislarlas y intervenirlas quirúrgicamente, pero en general no va a ocurrir. O sea, en general se te van a mover todas las variables juntas. Tú no puedes lograr decir hoy desde la izquierda chilena, mire, vamos a hacer toda esta reforma, ¿ya? Todas estas transformaciones, y las vamos a hacer bajo la lógica de la relación con Carabineros. Tú dices eso y rompes el clivaje central del estallido. No porque Carabineros sea el centro del clivaje, sino porque dentro de la estructura del clivaje, Carabineros quedó menos para un lado, más para el otro. Sí, claro. No tienes forma de trabajar eso. Entonces, eso te lo pueden perdonar porque no hay nada más donde pararse. Pero también puede ser porque se abandona una cuestión central, que en la revolución la clave es la conquista del poder. Por supuesto. O sea, tú puedes estar discutiendo 40 cosas por los lados, pero si no conquista el poder, la revolución se quedó truncada por definición. Y por definición la conquista del poder es el poder y ojalá de lo más rápido posible la autoridad, o sea, el poder con legitimidad. Esa ecuación es fundamental, porque tú puedes tener todo el poder formal, ¿ya? Pero no tener la legitimidad. Por ejemplo, hoy día el poder formal concurre luego de la última elección en republicanos, pero no tienen autoridad. Y entonces tienen una conducta que es doble. Autoridad que no tiene nadie. No, pero no la tiene nadie. Pero en el caso de ellos es problemático porque están liderando. O sea, en este momento ya ocurrió que la ciudadanía va y ve un jugador nuevo, le parece interesante en un momento de crisis y dice, tome, ahí tiene la pelota, juegue. Entonces, republicanos transita entre esconderse, ¿ya? Y no jugar, y luego aparecer para controlar a su propio mundo jugando un partido que no es el partido que tiene que jugar, porque no puede decir lo que tiene que hacer, ni puede hacer lo que va a decir. Entonces está en un mundo cuya resolución política requiere sentarse, construir una estrategia, ¿ya? Hacerla, ecualizarla. Esto es un fenómeno lo que estamos viendo es un fenómeno energético. La crisis es un fenómeno energético. Entonces desdibuja el plano en el cual tú te mueves. El mapa del mundo ya no es el mismo. Entonces necesitas gestionarlo de una manera que sea capaz de entender esa dinámica energética. Te quiero dejar planteada una pregunta para el regreso. Tú dices por ahí que las tendencias del proceso de crisis que hemos vivido en los últimos años se conservan. Este pequeño apocalipsis que hay en Chile se conserva en cierta línea. Y tú nombras conservación del estado de crisis, incapacidad de salir del momento intersticial, incapacidad política para producir el cruce del Rubicón que permita dar una respuesta política. 3. Debilitamiento estructural de la respuesta institucional y aumento, por ende, de las tendencias tipo estallido. 4. Incapacidad de la emergencia de un pacto elitario
capaz de resolver en su conjunto las temáticas en general. Como en otro momento de la historia, las élites se ponían de acuerdo, esta es la solución. Y quinto, necesidad de respuesta de instituciones respetadas, no políticas, y liderazgo de relevancia, pero ajenos a la élite tradicional, que podrían cumplir el rol supletorio en tiempos de crisis, pero que tampoco están. Te lo dejo planteado para nuestro último bloque. Perfecto. Con Alberto Mayol, Big Bang, Estallido Social 2019. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos a nuestro último momento del programa Historia Libre y Bandera, de esta interesantísima conversación con Alberto Mayol. Y te dejaba planteado esas continuidades de problemas que hay, yo diría desde el 2011 al 2019, hoy día de una manera distinta. ¿Cómo evalúas tú eso? Claro, lo que pasa es que, a ver, la institución moderna, originalmente esa función la cumplía el rito antiguo. El rito es un controlador de las energías sociales. Por decirlo así, las energías sociales pueden andar un poquito caóticas y tú, a través de un proceso ritual, las metes dentro de un tubo y las conduces. Y eso forja la institucionalidad. Los ritos más importantes tienen que ver con las estructuras de intercambio, ¿ya? Son formas de regulación de esa relación de intercambio. El dar, el recibir, el devolver son los elementos centrales de la dinámica del rito. Hasta el día de hoy, el regalo en el cumpleaños, en el matrimonio, son parte del dar, el recibir y el devolver, y tiene una serie de reglas que los antropólogos descubrieron que son idénticas en todas las culturas del mundo, sin importar si hayan tenido contacto externo o no. Eso es súper interesante como fenómeno. Bueno, esa estructura es la misma que está detrás del funcionamiento de la política y detrás del funcionamiento de la legitimidad. La ciudadanía delega el poder y frente a ese dar necesita recibir. Y ese recibir tiene que ser coherente con la devolución, o sea, con el retorno de lo mismo de otra manera. Y esa es una circulación. Esa circulación, cuando se rompe, es muy difícil de estructurar. Y entonces las sociedades se vuelven disruptivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos está pasando es que es cosa de mirar, por ejemplo, en las estadísticas de las aprobaciones presidenciales, que el tiempo que se demora un presidente en llegar con su nivel de aprobación su inicio de aprobación, que su rechazo llegue al mismo nivel, es cada vez más rápido. O sea, entonces tú en marzo tenías tanta aprobación porque acabas de ganar. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y de repente te llega el apruebo y el rechazo al mismo nivel. Gabriel Boric se demoró 2 meses, 3 meses. Antes te demorabas el más rápido desde el regreso a la democracia. Claro, el más rápido. Y antes te demorabas 1 año. Y antes de eso te demorabas 2 años. ¿Ya? Entonces, esa problemática significa una sociedad que está disruptiva. Cuando un niño está disruptivo, ¿ya?, es muy difícil manejarlo, porque lo que define su disrupción es la ausencia de gobierno interno y externo. Entonces, una sociedad disruptiva se nos hace muy difícil, y ese es el gran desafío de nuestro presente, y para eso se requiere gran capacidad política, gran sabiduría, gran carisma, grandes cosas que están muy escasas. Te quería preguntar 2 cosas en las que yo te diría que no estoy de acuerdo, o al menos tengo reservas en el análisis que tú haces desde el derrumbe del modelo en adelante. Una, esta idea de crisis terminal del neoliberalismo o de un sistema que se derrumba, yo le veo 2 cosas que no me cierran. Una es que no hay un proyecto alternativo consistente, capaz de ser exitoso. O sea, si volvemos a la Revolución Francesa,
la Revolución Francesa tuvo alza y bajas, pero en algún minuto se consolida un modelo alternativo. Y así pasan mil cosas. Pero Hoy pasan día, 90 años. pero incluso en pocos años ya estaba muerto el sistema monárquico. Existe una monarquía constitucional. La monarquía tradicional. Claro. Y eso era un hecho, y la monarquía absoluta y la monarquía tradicional. Claro. Hoy en Chile no pasa eso. El sistema neoliberal, como le llamas tú, no está muerto. Y segundo lugar, el sistema sustituto no está levantado. Ya. Es completamente cierto que no hay proyecto alternativo. ¿Ya? Y a mi juicio es completamente falso que el modelo sigue funcionando. O sea, el modelo de sociedad está sometido hoy día a una presión real, constante, donde no puede hacer, necesariamente no puede hacer lo que hacía. Eso sí. Tiene que operar de otra manera. Es cierto que dado que no hay otro modelo alternativo, entonces más o menos se parece. Pero tú vas a tener, y va a seguir ocurriendo, un aumento de los niveles de deuda pública, una modificación radical en las formas de asignación de recursos, en la forma en que el Estado trabaja respecto a la ciudadanía. O sea, la relación económica entre Estado y ciudadanía, entre empresa y ciudadanía, cambió. Cambió sin consolidar ninguna clase de modelo. Es lo mismo que antes, pero mal. O sea, sí, claro. Es básicamente eso, un sistema fallido. Pero como no tienes alternativa, no tienes más que entonces ponerle trabas al enjaular el mismo león, por decirlo así. ¿Ya? El león es el mismo, pero está enjaulado. Es que exactamente esa era mi segunda crítica, reserva o punto de vista al menos complementario. Cuando tú haces una crítica muy clara a la economía neoliberal, una que yo comparto 100% es que es al economicismo, o sea, mirar las cosas como ingeniero comercial, es la economía estúpida, o sea, decir, mira, como que esta es la matriz de análisis de todos los problemas, pero cuando uno mira lo que provoca el malestar, que no te alcanza para vivir, etcétera, etcétera, pasa lo que tú decías, cuando crecíamos al 7% anual entre 1984 y 1998, al 5 o 6% anual en otros años, al 4% anual, esto se notaba re poco, porque efectivamente uno tenía la expectativa de conseguir una pega mejor, etcétera, etcétera. Cuando se ha producido la mala situación es en los últimos 15 años. Dicho en otras palabras, cuando el sistema funcionaba como sistema tal cual, tenía mucho mejores resultados que cuando le pusieron problemas en el camino. Claro, lo que pasa es que hay varios factores. Primero, hay una generación que asumió que la promesa del desarrollo, dado esos indicadores, era una promesa real, que por tanto entendía que podía postergarse para entregarle ese futuro a sus hijos. De hecho, son sus hijos los que les terminan diciendo, pero mira, si yo estoy pagando esto en la universidad y después voy a salir a ganar esto. Y ahí empieza a derruirse esa base. Pero esa es una generación entera que dijo, esto funciona. Pero solo para hacer el contrafáctico. Eso se salvaba manteniendo las tasas de asistencia a la universidad que había en los 80 o 90. O sea, si se mantenía eso, no existía el problema que tú mencionas. Con lo cual te metes en otro problema que es mucho más grave, que es de escolarización, de oportunidades y de todo lo demás. Es que yo no estoy de acuerdo, porque debemos recordar siempre, nosotros si cortamos en los 80 el crecimiento de las universidades, pero resulta que el año 73 la matrícula universitaria se recuperó recién el 87. La matrícula del 73 se recuperó el 87, son 14 años perdidos. El PIB de Chile del 73 se recupera el 89. O sea, estamos hablando Chile no es verdad que no tuvo una década perdida. O sea, tuvo 3 lustros perdidos. Entonces, después viene un proceso de crecimiento, y ese proceso de crecimiento era indispensable, yo no tengo ninguna duda de eso, y de crecimiento de la matrícula, y de crecimiento de todo eso. Lo que pasa es lo siguiente, hay una generación que dice, yo me aprieto el cinturón porque vamos a llegar al desarrollo. Pero cuando me empiezan a decir, esto le pasó a la Concertación, el desarrollo está ahí, el 2010, y después está ahí en el 2007 y te dicen, bueno, pero no, va a ser el 2015. ¿Ya? El 2018, después 18, y empezamos a jugar el juego. ¿Me entiendes? Entonces, ese juego fue desgastando las bases de la creencia en ese proceso. Aquí hay un elemento que es central.
el modelo asignaba de una manera y la ciudadanía lo aceptó. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y es normal. La gente normal, el 90% de la población, no tiene una perspectiva intelectual sobre ningún orden social de la historia. La gente en la Edad Media iba a misa porque lo integraba. No entendía un carajo la misa. Pero la misa terminaba, se llama misa, no se llama misa. La gente le decía misa. Porque la última frase, con la que sabían que tenían que irse, era ite misa est. Ite misa est. Entonces, ahí sabían que se podían ir. Era para saber cuándo irse. ¿Ya? Los mecanismos de integración de cada sociedad son distintos. Los mecanismos de integración del siglo XVI, XVII, XVIII son diferentes. Nuestros mecanismos de integración en la sociedad contemporánea es el consumo. Y entonces consumimos. No hay ningún pecado. No hay ningún problema. Por eso, cuando decían, no, pero la gente sigue consumiendo, pero si se integra. No se puede integrar de otra manera mientras no haya otro mecanismo de integración. ¿Ya? Entonces, en esa experiencia, por lo demás, además, si tú convertiste todos los objetos en bienes de consumo, el consumo va a ser todo. O sea, yo vivo en España ahora y en España la gente se integra en el café, pero también es consumo. Entonces, si quiero decir que eso es consumo, puedo decir que eso es consumo. Entonces, yo creo que aquí hay una necesidad de centrarnos en tratar de entender cuál es la base de la problemática. Yo siempre he estado, a mí me han invitado, yo voy a cualquier invitación que me hagan. Lo único que nunca me han invitado, debo decir, ha sido Libertad y Desarrollo. ¿Ya? Pero la Fundación Jaime Guzmán, pero muchas universidades de la derecha, muchos centros de investigación, muchos me han invitado para tratar de discutir la parte investigativa de esto y entender dónde está el quid del asunto. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos que ser capaces de resolver cómo afrontar este desafío. ¿Qué significa que la gente hoy día entonces está diciendo yo quiero que todo el 6% adicional vaya a mi cuenta particular? Yo tengo las encuestas consistentes por mucho tiempo, donde te decían no quiero más sistema de capitalización individual. Entonces, es importante entender esto porque... ¿Cómo lo ves tú? Porque efectivamente hay un reflujo en los últimos 2 años cuya ortodoxia o cuya coherencia no es tan clara. No es clara, pero parece clara para quien... Esto pasó en la izquierda, este fenómeno de la convención es un fenómeno general que pasa en política, si no tienes precaución. Como decía antes, esto se mueve en mareas. Entonces la marea arrastra todo lo que tiene vecino. ¿Ya? Hay un elemento central de la marea que al moverse arrastra lo que va alrededor. Y entonces tú dices, me voy, la gente, que esta gente existe, no hay que imaginarse cosas raras, la gente que votó por Boric, votó después rechazo en septiembre y votó por los republicanos. ¿Ya? Esa gente pasó de creer en los bordes de Boric, ¿ya? Sistema de reparto, por decir algo, ¿ya? A creer en los bordes de republicano, sistema de capitalización individual. Entonces, porque se mueve con todo. ¿Significa que va a ser republicano por siempre? No. Podría ocurrir en 2 meses que no. Entonces... Ahora, la lealtad política es mucho menos duradera. Y tú estás a la búsqueda de un conjunto de certezas en un lugar que no te da certezas. Porque no te da sentido, porque además los jugadores políticos, y esto es bien importante, el jugador político en momentos de crisis juega en corto, porque le tiene miedo a jugar en largo. Y como juega en corto, todas las medidas que se toman son, voy a decirlo con todas sus letras, completamente estúpidas. Porque el proceso finalmente se mueve en un largo plazo. Entonces juegan corto, no le apunta una, porque siempre va atrasado, porque toma la decisión con lo que vio ayer. ¿Ya? Y entonces todos se van desgastando y no hay orden. Tendremos para conversar, como tú escribes varios libros, te dejo comprometido con alguno de ellos para un nuevo programa, para tu visita próxima a Chile. Pero te quiero preguntar una cosa que no falla a ningún invitado. ¿Alguna sugerencia de lectura? Puede ser en corto o en largo. ¿Alguna última lectura o alguna? Hay un libro clásico que yo encontré por casualidad hace unos 5 años en una librería en el centro y que se llama Leningrado, Asedio y Sinfonía, que trata todo el momento del asedio alemán a Leningrado, donde Leningrado estuvo a 7-8 kilómetros de distancia de las tropas alemanas, y mientras tanto
viene todo un proceso en el cual se movilizan, no gubernamentalmente, se movilizan miembros de la sociedad civil de Leningrado, San Petersburgo, se enteran de que Shostakovich, clásico en vida, había hecho una obra, enemigo jurado de Stalin además, había hecho una obra, una sinfonía preciosa, llamada Leningrado, y quieren levantar el alma de la ciudad llevando la sinfonía, metiéndola en avión en medio del bombardeo, con Shostakovich adentro, para que se logre hacer. Entonces, Brian Mohynet es un periodista inglés que hizo recopiló los diarios de los alemanes de la época, las referencias que hay de los rusos, y toda la historia de Shostakovich relacionada a esto, y cómo Estados Unidos después usa a Shostakovich como la forma de legitimar su vínculo con la Unión Soviética. Y la revista Time lo pone en portada. Entonces toda esta historia, es precioso el libro. Así que gran recomendación, y lo dejo anotado yo también porque no lo conocía. Es muy bueno. Te lo agradezco. Bueno. Yo te traje un libro de regalo, que es una guerra más local. La Guerra Civil de 1891, excelente. La irrupción política de los militares, es un libro mío, pero yo creo que para tu perfil yo creo que te puede interesar. Muchísimas gracias. Para el avión ahí camino de vuelta muchas gracias. a Madrid y luego a Valencia, supongo que sí, en el tren. El tren. Sí, más cómodo. Muchas gracias, Alberto, por habernos acompañado en Historia, Libro y Bandera, y esperamos, como te dije, tenerte nuevamente acá. Muchas gracias, Alejandro. Y ustedes no se vayan porque viene mi recomendación del libro como cada semana en Historia, Libro y Bandera. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Bandera de esta semana quería recomendar Golpe al Estado, el octubre chileno, de Andrés Joanet. Es un libro realmente excelente, muy bien documentado sobre lo que fue el proceso político, la gran ruptura social que vivió Chile el 18 de octubre de 2019 y con sus respectivas consecuencias. El texto está, como decía, bien documentado, con una amplia bibliografía, con comparaciones internacionales, y tiene la particularidad de analizar la democracia cansada, el uso de la violencia política, la falta de relato, la irrupción de una nueva izquierda en el país, así como otros problemas que confluyeron en la crisis de 2019. En la práctica se interpreta como un golpe al Estado, un momento en que el proceso político chileno pudo haber sucumbido. Tiene también una visión que va más allá de la capital, y me parece por lo mismo que es un libro que vale la pena leer sobre la Revolución de Octubre de 2019. El golpe al Estado, el octubre chileno, de Andrés Joanet, en Historia, Libros y Banderas. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.